Hermanos y hermanas, hoy domingo 19 del tiempo ordinario, la liturgia nos habla de nuestro camino de fe. En la narración del Evangelio encontramos a Jesús caminando sobre las aguas. Imagínense de su poder sobre el mal, pero también cuando frágil en nuestra fe. Qué rápido llega la duda en el Señor cuando es la consecuencia de esa duda. La experiencia de Elías con Dios marca un nuevo estilo de comprender su presencia. No estará en lo que espectacular y llamativo, sino que se dejará encontrar en el silencio de la brisa. Y Pablo nos transmite su dolor por su hermano del judío, quien no aceptan a Cristo como el Mesías esperado. Sin embargo, reconocen todos los dones recibidos por ellos. Y la barca con los apóstoles, imagen de la iglesia, que también hoy sigue sacudida por las olas. Pero también la palabra del Señor es actual, no teman. Vamos a recitar el Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todos. Voy a escuchar qué dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a su amigo. La salvación está ya cerca de sus fieles. La gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota en la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y la salvación seguirá sus pasos. Todos, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la primera carta de los reyes. Aquellos días, cuando Elías llegó a Herod, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que hacía temblar las montañas. Y hacían triste a las penas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego siguió una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto. Salió afuera y se quedó de pie a la entrada de la cueva. Palabra del Señor. Y la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu, me aseguro que no miento. Siento una gran pena y dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, lo de mi raza según la carne, quisiera incluso ser excluido de la compañía de Cristo. Ellos descienden de Israel y fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto, la promesa. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne nació del Mesías, el que está por encima de todos, bendito por los siglos. Amén. Espero en el Señor, espero en su palabra. Todos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca. Se adelantaron a la orilla mientras despedía a la gente, y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús, y andando sobre el agua, los discípulos, viéndoles andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Y pensando que era un fantasma, Jesús le dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero él les contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Pedro bajó a la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, entró en miedo y empezó a hundirse, y gritó:
Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano y la agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento y los de la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, estamos ya en la 19 semana del tiempo ordinario y nos habla sobre el camino seguro. ¿Y cuál sería el camino seguro? Luego del asombroso milagro de la multiplicación de los panes, Jesús había despedido a toda la gente porque ya se habían saciado y envió a sus discípulos que vayan hacia la otra orilla del mar de Galilea, y luego se dirigió solo al monte para orar. Pero la barca de los discípulos, entrada la noche, era sacudida por las olas por unos fuertes vientos violentos, porque el viento era contrario. Pero la fuerza de las aguas era amenaza para los discípulos. Entonces, queridos hermanos, en nuestras vidas también hay fuertes oleadas. En nuestras vidas, así como sucedió en los discípulos, el viento viene sobre contrario y no solamente nos azota las olas, sino también nos es una amenaza para nuestra vida. Jesús prácticamente en ese momento ya estábamos prácticamente en ese camino. Y bueno, pues día a día hay dificultades, día a día hay oleadas, hay sacudidas. ¿Y cuáles son esas oleadas? Los problemas. ¿Cuáles son esas oleadas que simplemente vamos al trabajo, trabajamos para el Estado y simplemente el Estado no quiere perder nunca nada, ¿no? Todos los trabajadores para el Estado, pues como se dice, al final el Estado enjuicia. Mira, queridos hermanos, todo es una amenaza, ¿no? Es lo mismo que así con los discípulos, pero en nuestra vida siempre hay sacudidas y hay oleadas. Pero no para Jesús, porque para Jesús todo hay calma. Quien camina sobre las aguas mostrando ese modo su poder sobre las fuerzas del mal. Y no solamente del mal, sino de la muerte. Los discípulos se asustaron y gritaron de miedo al verlo caminar a Jesús por las aguas. Pero Jesús le dijo: no tengáis miedo. Pensaban los discípulos que era un fantasma. Y Jesús nos dice a nosotros: no tengáis miedo. Jesús le dijo entonces: ánimo, soy yo, no tengan miedo. A ver si Jesús no nos dice, ¿no? Cuando estamos con estos problemas, no nos dice, no, ánimo, no tengáis miedo, ¿no? De repente un agnóstico no te va a decir ánimo, no tengas miedo. Nunca te lo va a decir, porque no tiene ni siquiera el conocimiento de Dios. Y les invitó así a confiar en Él, en su presencia salvadora. Soy yo, le dice. Sabemos en el nombre de Dios, Jesús, en la presencia de Dios, animando y sosteniendo y liberando el peligro a su comunidad, a la iglesia, simbolizando los discípulos de que navegaban en la barca. Pedro pidió un signo a Jesús. ¿Y cuál era ese signo en Jesús? Si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Comenzó, pues, no, le ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Como el viento era tan fuerte y tan violento, ¿qué empezó a sentir? Miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Y gritó a Jesús implorando auxilio. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿no? Poca fe. ¿Por qué dudaste? Y así nos sucede a nosotros. Estamos caminando en el camino del Señor y de repente perdemos la fe, entramos en miedo y empezamos a hundirnos. Eso sucede en muchas personas. Es como ahora yo el día de ayer he estado viajada a Tingo María a cumplir una labor misionera, ¿no? Una labor misionera, una labor pastoral, ¿no? Y esa labor misionera, esa labor pastoral,
Lo he ido cumpliendo y hoy día recién llegado pues a las 7 de la noche casi. Ayer hemos celebrado la misa, hemos estado haciendo misiones en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Claro, también hemos estado en Castillo Grande, ¿no? Que es no en el Señor los Milagros, que ya no hemos llegado a Ocayaco, porque de ahí para ir a Ocayaco ya es más lejos, para un día no muy lejos. Está pendiente de otras misiones. Pero usted sabe muy bien que la Casa Hogar Carlos Acuti, y así como los misioneros pasionistas, piden bastante y todas las sorpresas que están prácticamente en ese camino que Jesús nos quiere decir en cada uno de nosotros. ¿Qué más sucedió? Bueno, pues la experiencia de Pedro narrada en el Evangelio es símbolo de lo que puede ocurrir a los discípulos de Jesús en todo tiempo, pues no obstante el entusiasmo es seguimiento del Señor. En ocasiones llega la vacilación, pero el miedo pues se percibe más a la dificultad, más a la amenaza, dejando de fijar justamente las personas que no fijan la mirada de Dios. Y cabe siempre más aún, es necesario clamar a Jesús, que siempre extiende la mano. Porque Jesús dice, te extiendo la mano para salvar, pero muchos no quieren recibir esa salvación. Y a Pedro, ¿qué dijo? Se empezó a hundir sobre las aguas. El camino de la fe es camino seguro. El que tiene fe y el que camina derecho en el seguimiento de Dios y en su cumplimiento de sus mandamientos, es el camino verdaderamente seguro. El camino seguro no es, el camino más inseguro es caminar por la vida del mundo. Si recorres con los ojos fijos a Jesús, confiando en su palabra, atendiendo su invitación, las amenazas, los presuntos, los reales no pueden destruir el poder de Jesús. Ni las amenazas, ni la tribulación, nada podrá apartarnos de Jesús, que sostiene el creyente. El episodio del Evangelio de hoy nos invita a reconocer que en ocasiones, como Pedro, mostrándonos justamente su poca fe y dudando, en preciso entonces volvemos hacia Jesús. Suplicar su intervención para reconocer su actuar favorable a nosotros y poder exclamar y estar convencidos que realmente eres el Hijo de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues el camino verdadero es el camino que Jesús nos tiene planteado. ¿Estamos? Bien, hermanos. Vamos a rezar el credo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de rezar el credo, tanto en la ida como en la vuelta, que se ha estado sosteniendo, y ahorita he estado muy cansado, o me siento muy cansado por el mal estado de la carretera, ¿no? Por ejemplo, de acá de Huánuco la carretera no está tan buena, hay muchos desniveles, ¿no? Está totalmente descuidado, ¿no? Eso esperemos pues que si el gobernador Antonio Pulgar junto con el gobierno central, ¿no? Dijeron que iba a ser la carretera expoamazónica, ya pues ojalá, pues hermano, miren cómo tener una carretera donde todos con el carro nos tenemos que desviar, pucha, un peligro tremendo a los accidentes, a su madre. Bueno, hemos hecho una misión, pero una misión de que las autoridades, tanto aquí en Huánuco como también en algunas provincias, por ejemplo, la provincia de Lonchuprat tiene para mejorar bastante, pero anda a ver su plaza de armas, toda una cochinada, ¿no? Todo, no se ve una plaza de armas realmente que debe ser. ¿Qué más vemos? Mucho desorden. Allá en Tingo María los motocares se meten nomás, ¿ven? Entonces tenemos que trabajar, señores alcaldes, igualito acá en Huánuco.
¿no? Señor gobernador, hay que trabajar con el gobierno central, ¿no? Que tanto nosotros queremos aplaudir a Dina Boluarte, y como sabemos que el Estado nunca quiere perder nada, ¿no? Tú trabajas en una institución del Estado, si se pierde una computadora, tú tienes que pagar. Y cuando los corruptos roban, ahí están los congresistas, los ministros, a ellos sí no le dicen nada, ¿no? Roban, ojalá que no sigan robando, no te provías. Hay que ser justo, el Señor dice bien claro, ¿no? No hay que ser hombre de poca fe. No hay que ser como Pedro, que dice, Señor, quiero caminar sobre las aguas, y nos entra miedo, y ante todos los problemas empezamos a hundir y a caernos y a voltearnos encima. Vamos a pedir, Señor. Todos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre, nuestra poca fe nos hace mostrarnos cobardes ante las dificultades de este mundo ingrato. Si nuestra plegaria de hoy es, Señor, aumentanos la fe. Todos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que ante la dificultad de su labor se vean siempre conformados por la presencia del Señor. Todos roguemos al Señor. Por los dirigentes de los pueblos, para que el Señor los guíe en sus decisiones y sean para el bienestar y el desarrollo de los países, roguemos al Señor. Y por todos los que sufren crisis de fe, para que los tormentos se haga presente en el Señor y tranquilice las perturbaciones del alma, roguemos al Señor. Y por todos los que un tiempo estuvieron cerca de Dios, hoy viven elegidos de Él, para que la Iglesia, al igual que Pablo, sienta la necesidad de retomar el redil a la oveja perdida. Roguemos al Señor. Y por nosotros, para que así la participación en los ministerios salvadores del Señor, aumente nuestra fe y nos llene de esperanza. Roguemos al Señor. Y bueno, y también quiero pedir al Señor por muchas personas enfermas, especialmente quiero pedir al Señor por la salud de nuestra hermana Azura Veragón, para que el Señor lo ayude, el Señor le proteja. Te pido por nuestra hermana Diana, para que tú, Señor, cada momento lo consueles en medio del sufrimiento. Roguemos al Señor. Padre, atiende con generosidad todas estas necesidades que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Y rezamos todos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo malo. Amén. Dao fraternamente la paz. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, dice el Señor. Aquel que ama generosamente a la Inmaculada se salvará y se santificará en él mismo y le ayudará a otros a santificarse. San Maximiliano Kolbe. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Todos. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión en refuerzo, cerrojo de tus puertas, y bendijo a tus hijos dentro de ti. Asegura la paz de tus fronteras y sacia lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente.
Revela su palabra en Jacob, sus preceptos y mandatos de Israel. A ningún otro pueblo trata así ni le dio a conocer sus mandamientos. Todos glorifican al Señor Jerusalén. Dios llamó por medio del Evangelio para poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: el maestro de ustedes no paga el impuesto. Si no lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas de los reyes de la tierra, de sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esa gente, ve al lago, eche el anzuelo, toma primera vez que salga el pez y abre la boca, y encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de San Maximiliano María Kolbe. Polaco de nacimiento, Maximiliano María Kolbe vivió su vocación sacerdotal y franciscana conventual en los tiempos de persecución del nazi, propagando la devoción a María Inmaculada. Se sirvió de los medios de comunicación para así llevar a todo el Evangelio. Asediado por los enemigos de la fe, y fue llevado a Auschwitz, donde ofreció su vida a cambio de la de su padre familia, que estaba condenado a morir. Su martirio ocurrió en el año 1941. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar sobre el libro de Deuteronomio y plantea una renovación de la alianza con Dios. Justamente, ¿no? Es tener alianza entre Dios y los hombres, que se manifestará justamente la larga fidelidad en los mandamientos. Y aún constante tomar conciencia, ¿no?, de nuestra propia identidad. ¿Qué viene el hecho de haber sido convocado como pueblo de su propiedad? Justamente, muy importante. El Evangelio nos presenta que Jesús anunciaba a sus apóstoles su pasión, la pasión de Jesús, la muerte y la resurrección. Nos anima a ser verdaderamente ciudadanos del reino de Dios y también de este mundo en el cual vivimos, con honradez, con sensatez, para dar el ejemplo justamente de vida a los demás. Señor y Maestro, anímanos a seguir tus huellas en toda circunstancia, a ser tu ejemplo, a seguirte con verdaderamente, ¿no? La palabra cristiano es la palabra que nosotros vivimos y seguimos la huella de Cristo. Queridos hermanos, siguiendo el ejemplo y el martirio de San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote franciscano, que justamente a cambio de eso prefirió ser torturado. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar esta liturgia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos, el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén.